Mi nombre es Jorge Alberto Gatero. Soy suboficial mayor retirado del ejército argentino, y a lo largo de mi vida he tenido el privilegio de servir a mi país en diversas misiones y situaciones que han moldeado mi carácter y mi perspectiva sobre la vida. La historia que voy a compartir contigo es un recuerdo vívido y significativo, que permanece claro en mi mente desde el día en que ocurrió. Es un relato que trasciende el tiempo y que, incluso después de tantos años, sigue acompañándome, como si los eventos aún estuvieran desarrollándose ante mis ojos. He relatado esta experiencia en diversas ocasiones, no solo a mis hijas, sino también a amigos y compañeros de uniforme, siempre con la esperanza de que, al compartir, pudiera proporcionar un entendimiento más profundo sobre las extrañas realidades que a veces encontramos en el día a día. Cada vez que cuento esta historia, siento la misma mezcla de emoción y reflexión, y me doy cuenta de cómo los recuerdos pueden ser tanto una fuente de enseñanza como de asombro. Recientemente, mi hija mayor, Noelia, quien siempre ha sido una oyente atenta e interesada en las historias de su infancia y en mi trayectoria, sugirió que escribiera sobre este evento específico y que lo enviara para que más personas pudieran conocerlo. Ella cree que, al compartir esta experiencia, podría no solo aclarar algunas dudas que rodean lo inexplicable, sino también conectar a personas que, al igual que yo, han pasado por situaciones que desafían la lógica y la razón. La idea de que esta historia podría resonar con alguien, provocar reflexión o incluso ofrecer consuelo a quienes ya han enfrentado experiencias similares, me motivó a plasmar mis pensamientos en palabras y compartir esta parte de mi vida. El hecho ocurrió en Mar del Plata, una ciudad costera argentina conocida por sus hermosas playas, pero que, en aquel tiempo, también era el escenario de nuestra rutina militar. Durante mi tiempo de servicio en una unidad militar, viví experiencias que quedaron grabadas en mi memoria. Y esa noche en particular, una noche de invierno, entre junio y julio de 1985, se destaca entre todas ellas. El clima era rigurosamente frío, con vientos cortantes que parecían penetrar hasta los huesos, creando una atmósfera densa y sombría que envolvía la base. A las 3 de la mañana, fui designado para realizar el relevo de los soldados de centinela, una tarea que formaba parte de nuestras obligaciones diarias. Normalmente, los relevos se realizaban cada 2 horas en horarios pares, siguiendo un protocolo riguroso que tenía como objetivo garantizar la seguridad y la vigilancia constante del área. Sin embargo, debido al intenso frío y a la naturaleza de mi puesto, que requería un acompañamiento más cercano, decidimos, en consenso, que los relevos se llevarían a cabo cada 1 hora. Esta decisión, aunque práctica, reflejaba la camaradería y el cuidado que existía entre los soldados, siempre buscando lo mejor para nosotros y para la misión. Así, fui al puesto alrededor de las 3:20 de la mañana, cuando, al acercarme a la radio, algo inesperado llamó mi atención. Escuché gritos desesperados de un soldado cerca de la estación de radio, pidiendo ayuda con una urgencia que no podía ser ignorada. Aquellas palabras, cargadas de pavor y desesperación, resonaron en la oscuridad de la noche, y despertaron en mí un instinto de protección y una determinación inquebrantable de descubrir qué estaba sucediendo. La atmósfera que nos rodeaba, ya marcada por el frío cortante, ahora parecía cargada de tensión y expectativa, como si algo extraordinario estuviera a punto de desarrollarse ante nuestros ojos. Junto con otro soldado, corrimos hacia el lugar, y al llegar, ocurrió algo extremadamente extraño. Primero, no encontramos al soldado. Al tocar la puerta, después de unos segundos, apareció un sargento de apellido Batista y nos informó que el soldado Salas había llegado minutos antes, en una crisis nerviosa significativa. Fue acogido, y después de calmarse, compartió su experiencia. Salas relató que, mientras estaba en su posición de vigilancia, en medio de la oscuridad y el silencio de la noche, avistó una sombra sombría que se movía de manera inquietante. Por su forma y tamaño parecía una persona, pero algo en su esencia era diferente.
como si la propia luz estuviera siendo absorbida por ella. El entorno estaba tan tranquilo que el sonido del viento parecía un susurro distante, y la tensión en el aire era palpable. En lugar de gritar «¿Quién vive?», como era el protocolo estándar para identificar intrusos, su instinto de supervivencia se apoderó de él. El miedo y la incertidumbre lo paralizaron y, en un impulso desesperado, se lanzó al suelo, intentando esconderse y evitar ser visto, su corazón latiendo aceleradamente mientras el frío de la tierra penetraba su uniforme. En Nino, ese momento, la sombra desapareció de vista, como si se hubiera disuelto en la oscuridad, dejando solo una inquietud en el aire. Sin embargo, esta aparente calma fue interrumpida abruptamente cuando sintió un golpe repentino e inesperado en su casco, un impacto que lo hizo estremecer y sentir una ola de adrenalina. A continuación, una voz resonó a su alrededor, clara y autoritaria, pero al mismo tiempo tranquilizadora. «Muy bien, soldado, así se hace. No te preocupes, soy el subteniente Fioroto». La frase parecía resonar en la oscuridad, llenando el espacio con una extraña combinación de alivio y perplejidad. Extrañamente, aún en el suelo y luchando por procesar lo que estaba sucediendo, Salas se giró lentamente para enfrentar la fuente de la voz. Para su sorpresa, realmente vio al subteniente Fioroto allí, frente a él, como si hubiera surgido de la nada. El subteniente parecía tan real y tangible como cualquiera de nosotros, pero, para el horror de Salas, esta visión duró solo unos instantes. En cuestión de segundos, el subteniente comenzó a desvanecerse ante sus ojos, como una imagen disolviéndose en una espesa niebla, dejando solo la duda y el misterio. ¿Qué era aquella sombra? ¿Y cómo pudo haber encontrado al subteniente, que había partido hace mucho tiempo? Estas preguntas flotaban en el aire mientras la mente de Salas intentaba comprender lo que acababa de experimentar. Esta situación se volvió aún más intrigante y perturbadora, ya que era imposible que Salas, un soldado con solo 2 meses de instrucción y experiencia, tuviera conocimiento previo del subteniente Fioroto. Fioroto era una figura respetada y recordada por muchos, pero había fallecido trágicamente en un accidente de automóvil en la Ruta 2 en 1984, un evento que dejó una profunda huella en la historia de la unidad y en la memoria de sus compañeros. La idea de que un soldado tan inexperto pudiera reconocer a alguien que no solo había partido, sino que también era una referencia de liderazgo y valentía, desafiaba toda lógica y comprensión de lo que considerábamos posible. Al escuchar el relato de Salas, no pudimos evitar intercambiar miradas significativas con el sargento Batista. Nuestros ojos reflejaban una mezcla de incredulidad, asombro y un leve toque de miedo, ya que la situación parecía estar más allá de nuestra capacidad de entendimiento. Era como si estuviéramos ante un fenómeno sobrenatural que desafiaba las normas del mundo que conocíamos. ¿Qué había realmente sucedido aquella noche? La sensación de que estábamos al borde de algo extraordinario era palpable, y la atmósfera a nuestro alrededor parecía cargada de una energía inexplicable. Después de unos minutos de silencio y reflexión, decidimos que era crucial entender mejor lo que había ocurrido. Le pedimos a Salas que nos mostrara el lugar exacto donde todo había sucedido, sintiendo que esto podría proporcionarnos respuestas, o al menos, una comprensión más clara de la situación. Con una mezcla de ansiedad y determinación, seguimos en dirección al área que él indicó, cada paso resonando en la oscuridad de la noche. El camino hasta allí estaba envuelto en una creciente tensión, como si el propio entorno estuviera consciente de la gravedad de lo que estábamos a punto de investigar. La expectativa flotaba en el aire, y la curiosidad sobre lo que encontraríamos se mezclaba con el temor a lo desconocido. Debo mencionar que, al salir de la radio, dejé mi casco en el suelo, una decisión imprudente, ya que el equipo debe estar siempre con el soldado, independientemente de la situación. El casco quedó junto a la puerta, que estaba abierta, y un soldado llamado Vita permaneció en el puesto allí. Nadie podía imaginar que algo más sucedería. Mientras estábamos en el lugar,
absorbiendo la gravedad de la situación y tratando de comprender lo que había sucedido con Salas. Otro soldado, que estaba en un puesto lateral, comenzó a gritar en desesperación. Su voz cortó la tensión en el aire como un cuchillo, y en medio del pánico, afirmaba haber visto algo flotante, una presencia que parecía desafiar la lógica y la razón. El sonido de su griterío trajo una nueva ola de adrenalina, y Batista y yo nos giramos rápidamente en su dirección, listos para actuar. Instintivamente nos protegimos, buscando refugio en un rincón más seguro, mientras nuestros instintos de combate entraban en alerta máxima. Sin embargo, al mirar en la dirección indicada por el soldado, ninguno de nosotros logró ver nada que justificara su alarde. El ambiente estaba envuelto en una densa oscuridad, y la visibilidad era casi nula. La incertidumbre de la situación nos dejó en un estado de vigilancia extrema. Podríamos haber disparado también, pero eso representaba un verdadero riesgo. Disparar a ciegas en direcciones desconocidas podría resultar en consecuencias desastrosas. Un disparo sin fundamento podría herir a un compañero, o, peor aún, intensificar la confusión. Batista, dándose cuenta de la gravedad de la situación, se acercó al soldado, gritando para que cesara el fuego. Su voz fuerte y autoritaria buscaba restaurar la calma y el orden en medio del caos. Después de unos momentos de tensión, descubrimos que el soldado había avistado un objeto blanco que flotaba, pero que no presentaba características definidas, una forma indistinta que parecía estar suspendida en el aire sin explicación. La descripción era vaga, y al mismo tiempo, inquietante. El hecho de que el objeto no hubiera respondido a las alertas y llamados del soldado solo aumentaba la extrañeza del acontecimiento. La atmósfera a nuestro alrededor parecía cargada de una energía extraña, como si el propio aire estuviera vibrando con la presencia de algo que no podíamos ver o entender. Nuestros corazones estaban acelerados, y la adrenalina corría por nuestras venas mientras tratábamos de procesar la secuencia de eventos que se desarrollaba ante nosotros. ¿Qué era aquel objeto? ¿Y por qué no se manifestaba de forma más concreta? Las preguntas se acumulaban en nuestras mentes, y la sensación de que algo sobrenatural estaba en juego se volvía cada vez más intensa. Después de patrullar la zona sin encontrar nada, regresamos a la radio. Recuerdo que mientras conversábamos, notamos que mi casco, que estaba en el suelo, comenzó a moverse de un lado a otro, como si alguien lo estuviera balanceando. No había viento, y el casco pesaba alrededor de 1,4 kilos. Quedamos perplejos con el movimiento. Personalmente, no sé si estos tres eventos están interconectados, o si fueron meras coincidencias que ocurrieron en una misma noche, pero la secuencia de acontecimientos dejó marcas profundas en mi mente. La posibilidad de que estas experiencias pudieran estar conectadas de alguna forma me intrigaba, creando un enredo de preguntas sin respuestas. La mente humana busca patrones y significados, y me encontré reflexionando sobre la naturaleza de lo sobrenatural y los misterios que a menudo nos rodean. En agosto de ese mismo año, la justicia devolvió el coche destrozado del subteniente Fiorotto, un vehículo que se había convertido en un símbolo trágico de su paso por este mundo. Sus padres, en un gesto de duelo y desapego, decidieron que no querían quedarse con el coche, que había sido un medio de transporte asociado a momentos que ahora eran solo recuerdos dolorosos. Así, el vehículo terminó en un galpón abandonado, en el fondo del cuartel, un lugar que, por sí mismo, ya cargaba un peso histórico y emocional significativo. Durante varias noches, algo peculiar comenzó a suceder. Los soldados que pasaban por la zona informaron haber visto reflejos de luces proveniendo del coche, como si una presencia invisible estuviera intentando llamar la atención. Además, era posible escuchar el motor acelerando, un sonido que parecía resonar en la oscuridad de la noche, algo que a primera vista podría considerarse pura locura. Para muchas personas estas historias podrían parecer meras supersticiones o fruto de la imaginación fértil de los militares en servicio en un lugar tan cargado de historia y emoción. Sin embargo, para mí, esos acontecimientos eran innegables y perturbadores.
Sin embargo, una noche, presencié esto claramente. El aire estaba cargado de una tensión palpable, y una sensación extraña me envolvió mientras me acercaba al galpón. Al mirar en dirección al vehículo, vi las luces reflejándose, en la oscuridad, como si una energía invisible estuviera emanando de él. El sonido del motor acelerando era distinto e inconfundible, un rugido que parecía resonar en mi pecho, haciendo que mi corazón se disparara. La experiencia fue surrealista y al mismo tiempo aterradora. Sabía que, lógicamente, el coche no podría estar funcionando y que las luces y los sonidos eran imposibles, pero la realidad del momento no me permitía dudar de lo que mis sentidos estaban captando. Esta vivencia no solo reforzó mi creencia en las conexiones inexplicables que pueden existir entre el mundo de los vivos y el de los muertos, sino que también me dejó con un profundo sentido de respeto y reverencia por las historias que llevamos y por las almas que, de alguna manera, continúan influyéndonos. La duda sobre lo que realmente estaba sucediendo en aquel galpón persistió conmigo, un enigma que desafiaba mi comprensión y que se entrelazaba con las experiencias anteriores, como si todo un universo de misterio se estuviera revelando ante nosotros. A la mañana siguiente, para saciar mi curiosidad, entré en el galpón y encontré el coche completamente destrozado, tras haber chocado frontalmente con un camión. Por lo tanto, era imposible que las luces o el motor estuvieran funcionando. Después de diversos acontecimientos extraños intentaron varias aproximaciones, pero ninguna tuvo éxito. Por fin, solicitaron a la familia que retirara el vehículo del cuartel. Meses después, el galpón quedó vacío y los eventos paranormales disminuyeron considerablemente. Supe que, en una ocasión, intentaron llamar a una parapsicóloga para ayudar a limpiar el cuartel, una medida que reflejaba la seriedad con la que los soldados y la administración enfrentaban los eventos inexplicables que estaban ocurriendo. Sin embargo, para nuestra sorpresa, ella se negó a entrar al llegar al lugar, un gesto que suscitó muchas preguntas entre nosotros. Era curioso, especialmente considerando que esta profesional estaba al tanto de las historias que rodeaban el cuartel y sabía exactamente de qué se trataba. Su negativa no solo generó un murmullo de decepción, sino que también alimentó un clima de misterio y aprehensión. No estábamos hablando de entidades malignas o fuerzas del mal, sino de la alma de alguien que, quizás por haber muerto de forma traumática, quedó atrapada en el lugar, como si estuviera atada a experiencias no resueltas y memorias que no pudieron ser dejadas atrás. La complejidad de la situación se volvía cada vez más evidente, y muchos de nosotros comenzamos a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y el impacto que nuestros actos y destinos pueden tener en dimensiones que van más allá de la comprensión humana. El hecho de que una parapsicóloga, alguien que supuestamente lidiaría con estas cuestiones con facilidad, dudara en entrar al cuartel, decía mucho sobre la gravedad de la situación y las energías que flotaban en el aire. Al final, dejé el cuartel, pero estas experiencias quedaron grabadas en mi memoria, marcando mi vida de maneras que nunca podría haber imaginado. No solo moldearon mi percepción sobre lo que es real, sino que también despertaron una curiosidad sobre lo desconocido que persiste hasta hoy. Desconozco si aún ocurren eventos extraños, pero es probable que sí, ya que los cuarteles militares tienen historias variadas, colectivas e individuales, que se entrelazan en una tapicería de experiencias humanas. Los cuarteles, con su rica historia y a menudo trágica, son lugares donde la vida y la muerte coexisten en un delicado equilibrio. Cada rincón, cada sombra, cada susurro parece llevar la esencia de todos aquellos que pasaron por allí, creando una atmósfera única y a veces perturbadora. El legado de cada soldado, sus conquistas y sufrimientos, puede dejar una marca indeleble, y es fácil imaginar que las almas que allí vivieron y murieron aún estén de alguna forma entrelazadas con los que continúan sirviendo. Así, la idea de que el pasado nunca se va realmente, sino que permanece como una sombra constante, se vuelve cada vez más evidente a medida que reflexiono sobre mis experiencias y lo que significan no solo para mí,
sino para todos los que comparten este espacio y tiempo. Tras reflexionar durante mucho tiempo, decidí compartir estas historias, que pueden o no estar conectadas, pero que deseo relatar en orden. Para contextualizar, soy conocido como China. Nací en Pergamino, Buenos Aires, en diciembre de 1994. En julio de 1995, mi madre falleció y no pude conocerla. En el mismo año, un arroyo en la ciudad se desbordó durante una lluvia, causando una inundación devastadora, afectando la economía local y haciendo que mi padre perdiera el empleo, y nosotros, la casa que alquilábamos. Después de un tiempo de incertidumbres, mi padre logró conseguir una pequeña casa en un barrio humilde pero acogedor. Una curiosidad es que nuestra casa estaba frente al cementerio municipal, que en ese momento no estaba cercado. Recuerdo que a la edad de 4 años crucé la calle y entré al cementerio, donde mi padre me encontró y me preguntó qué estaba haciendo. Respondí con inocencia que iba con mamá. Aunque siempre supe que ella estaba en el cielo, no entendía bien la situación. Con el tiempo, el barrio se volvió menos seguro y mi padre decidió mudarnos a un lugar más central. La nueva casa era antigua y pasó por algunas reformas a lo largo de los años. Fue aquí donde crecí hasta los 20 años, y fue en este lugar donde todos vivimos experiencias paranormales. El fenómeno más común era sentir algo caminando sobre la cama, lo que mi padre relató varias veces. Además, a menudo veíamos a una mujer pasar por la visión periférica, y las puertas se abrían solas. Muchas veces, cuando estaba solo, oía a alguien llamándome desde otra sala, imitando la voz de uno de mis hermanos. En los últimos años que viví en esa casa, la situación se intensificó, y tuve dificultades para dormir. Sentía que algo me observaba debajo de la cama o en un rincón de la habitación. Cuando apagaba la luz, esa sensación se intensificaba, y muchas veces encendía la luz nuevamente, sin encontrar nada. Esta tensión constante afectó mi salud, causando dolores musculares significativos. Compartí estas experiencias con mi familia, especialmente con mi padre, quien no sabía cómo lidiar con la situación. Decidió comprar una luz nocturna para ayudar, pero la oscuridad parecía ser el principal problema. En 2017, me mudé a Rosario, Santa Fe, donde alquilé un pequeño apartamento y adopté un gato llamado Magnus. Una noche, mientras me preparaba para dormir, la oscuridad de la habitación parecía diferente, densa y opresiva. Al acostarme, noté una figura encorvada en un rincón de la habitación, similar a la que había visto antes. El pánico se apoderó de mí, pero Magnus comenzó a rasguñar la puerta alertándome. Al abrir la puerta corrió hacia la cama y se quedó a mi lado durante la noche. Esta experiencia me confirmó que los gatos son, de hecho, guardianes espirituales. En ese apartamento ocurrieron otras situaciones extrañas, pero esta experiencia fue la más impactante. Después de un tiempo, consulté a una bruja que me dijo que alguien había hecho un trabajo espiritual en mi contra, posiblemente relacionado con mi madre. Ella afirmó que las figuras que veía eran resultado de ese trabajo y me ayudó a liberarme de ello, lo que cambió radicalmente mi vida para mejor. Actualmente, resido en Brasil, y aunque ya no tengo experiencias extrañas, hace unas semanas, mi cuñada, que tiene sensibilidad espiritual, me envió un mensaje diciendo que soñó conmigo. En el sueño me vio frente a un espejo, con una figura semi-humana a mi lado, idéntica a la que había visto en el apartamento de Rosario. Por lo tanto, la pregunta que me queda es, ¿realmente esta entidad se ha ido o, de alguna manera, todavía me acompaña?